la semiología del sistema nervioso central se realiza el examen neurológico, el cual consta de una secuencia neurológica, que es inspección, examen mental, examen de los pares craneales, examen de la sensibilidad, examen motor, examen del cerebelo, evaluación meningia, la evaluación de la marcha y el examen del sistema nervioso autónomo. Bueno, continuando con la inspección. La inspección va a constar de la actitud, en la cual su evaluación permite obtener datos de patología que afecta al paciente antes de examinarlo. Y en la facies brinda claves importantes en el diagnóstico de ciertos síndromes neurológicos. Ahora continuamos con el examen mental. Debo hacerle algunas preguntas para valorar su pensamiento. Ya. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, ¿En qué fecha estamos? 20 de julio. Muy bien. Ahora dígame cuál es nuestro actual presidente. Lenín Moreno, ¿Y en qué año estamos? en el 2018. Muchas gracias. Examen de los pares craneales. Nervio olfatorio. Dentro de la exploración del primer par craneal, se pide al paciente que cierre los ojos, ocluya una fosa nasal e identifique la sustancia que se le acerca. Para examinar el lado contrario, se utiliza otra sustancia. Las sustancias más comúnmente utilizadas son el café, el alcohol o la menta. En el segundo par craneal, que es el nervio óptico, valoraremos la agudeza visual, el campo visual, el fondo de ojo. Para explorar la agudeza visual utilizaremos la tabla de Snell, donde pedimos al paciente que se coloque frente a la cartilla a una distancia determinada. Pedimos al paciente que se cubra un ojo y proceda a leer línea por línea desde arriba hasta que cometa un error. Se examina los campos visuales por confrontación. El examinador y el paciente deben cubrirse un ojo y mirar a la nariz del otro. Se pide al paciente que no aparte la mirada de su nariz y luego mueva su dedo desde la periferia hasta donde no lo pueda ver. Se evalúa los campos visuales en todas las direcciones y de cada ojo por separado. Fondo de ojo. Se realiza por medio de la utilización de un oftalmoscopio. Se coloca el oftalmoscopio en la lente 0. Se ajusta de acuerdo a la miopía del explorador. Es necesario alejarse del paciente. Se pide que el paciente observe sobre el hombro del explorador, en un ángulo de 15 grados. El examinador se acerca hacia el paciente. Se debe examinar todo el fondo de ojo, incluyendo los humores y no solamente el disco óptico. En la exploración del tercer, cuarto y sexto par craneal valoraremos los reflejos pupilares. Entre ellos está el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación por convergencia. Para valorar el reflejo fotomotor, el examinador procede a iluminar con una linterna cada ojo, observando la constricción pupilar. En el reflejo consensual, se evalúa cuando cada pupila se contrae al iluminarla con la linterna el ojo opuesto. También se examina los músculos extraoculares para ayudar a evaluar los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. El examinador pide que siga su dedo con los ojos, ayudando a que la cabeza se quede quieta. Para la exploración del quinto par craneal se examina la sensación de sus tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Con un hisopo, estire un pedazo de algodón de la punta de un hisopo y con cuidado toque la córnea para obtener el reflejo corneal. Luego, pídale al paciente que cierre los ojos e indique dónde lo está tocando con el hisopo: frente, mejilla y mentón, preferiblemente de forma bilateral. Pregúntele al paciente si se siente igual en ambos lados.
Examine la sensación del frío utilizando el diapasón. La función motora del quinto par craneal se evalúa por lo del músculo de la masticación, tratando de resistir el esfuerzo del paciente de abrir la mandíbula y cerrarla. El reflejo macetero se examina percutiendo el mentón, colocando su dedo sobre el mentón del paciente y dando golpecitos sobre su dedo con un martillo de reflejos. Para la exploración del séptimo par craneal, en el cual se producen movimientos mímicos, se le pide al paciente que levante sus cejas tan alto como pueda. Luego, pídale que cierre sus ojos lo más fuerte que pueda y trate de abrirlos. Observe si la cara y los pliegues nasolabiales son simétricos. Pídale al paciente que infle las mejillas y trate de desinflarlas. Pida al paciente que haga sobresalir el mentón o que muestre los dientes inferiores y observe la contracción del músculo platismo. Para la evaluación del octavo par craneal, se realiza mediante la función auditiva, examinando la audición, haciendo un sonido para distraer al paciente. Luego susurra algo al oído opuesto mientras usted se cubre la boca y pídale al paciente que lo repita. Si la audición es anormal, distinga entre la pérdida auditiva, conductiva o neurosensitiva contra las pruebas de Rinner y Weber. La prueba de Rinner se la realiza golpeando la cabeza del diapasón contra su mano. Coloque la base del diapasón sobre el mastoides para evaluar la conducción ósea. El paciente debe decir cuando ya no escuche el sonido. Y enseguida se coloca la cabeza del diapasón vibrando a 1 o 2 centímetros del oído del mismo lado para evaluar la conducción de aire. La prueba de Weber. Esta compara el sonido que se conduce por el hueso entre el lado opuesto de izquierda y derecha. Coloque el diapasón vibrando en la unión de los parietales y pide al paciente que avise cuando deje de sentir la vibración. Exploración del noveno y décimo par. Se le pide al paciente que abra la boca y se procede a observar si el paladar se eleva de manera normal y simétrica. Pídale al paciente que haga un sonido como IU o OA. Para la evaluación del onceavo par craneal, se observa la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para la evaluación del trapecio, el paciente debe encogerse de hombros contra la resistencia de sus manos. Para evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo, se debe rotar la cabeza a cada lado contra resistencia. Para la valoración del doceavo par craneal, se realiza evaluando la fuerza de la lengua. El paciente debe sacar la lengua en posición recta. Observe si hay desviación hacia un lado. Se debe observar la fuerza de la lengua contra las mejillas, mientras el paciente ofrece resistencia. Examine ambos lados. En motor se evalúa lo que es la fuerza motora, el tono muscular y el trofismo. En la exploración motora existe una escala de la fuerza, yendo de 0 a 5, 0 siendo ausencia de contracción y 5 siendo la fuerza normal que vence la gravedad y la resistencia, existiendo varias maniobras para poder evaluar la fuerza. Una de ellas es pidiéndole al paciente que extienda sus brazos hacia el frente en posición supina, que cierre los ojos, esperando de 5 a 10 segundos. Observamos que exista un descenso progresivo de los mismos, siendo este normal, valorándolo en escala 5.
Otra manera de evaluar al paciente es pidiéndole al paciente que extienda sus brazos horizontalmente y que exista una fuerza de contraposición con el expositor, siendo este normal. En la evaluación del tono muscular, cuyo objetivo es mantener la postura o mantener preparado al músculo para una contracción voluntaria, en el cual, si existe una anormalidad, el músculo denervado pierde su tonacidad. Existen maniobras en la cual se pueden hacer una extensión o flexión del brazo, evaluando así la tonacidad del mismo. El ser humano está rodeado por un mundo del cual va a percibir múltiples estímulos. Estos estímulos serán captados a través de los órganos de los sentidos. Cualquier alteración que esté afectando a la percepción de estos estímulos tendrá que ser reportado. El examen de la sensibilidad es la segunda parte de la exploración neurológica. Para eso nosotros debemos conocer cuáles son las vías. Tenemos las vías ascendentes. Estas van a estar conformadas por fibras nerviosas, las cuales van a captar los estímulos provenientes del medio externo por los receptores que van a estar situados en el cuerpo y van a ser llevados hasta la corteza cerebral. Por otra parte, es importante conocer que la sensibilidad cuenta con dos clasificaciones. La primera es la sensibilidad propioceptiva, es aquella que está encargada de la percepción tanto de la vibración cuanto de la posición. Y la estereoceptiva es aquella que se encarga de la percepción del dolor y del tacto. A continuación, presentaremos un video en el cual se muestran las diferentes maniobras que se emplean para el correcto examen neurológico de la sensibilidad. La siguiente evaluación se hará sobre la sensibilidad. Los tipos de sensibilidad. La sensibilidad superficial. Dentro de esta se encuentra principalmente la sensibilidad dolorosa. Este tipo de sensibilidad se evalúa por medio del uso de un alfiler. Es útil hacer que el paciente discrimine la cabeza o la punta del alfiler para diferenciar el tacto y el dolor. Sensibilidad térmica. Esta sensibilidad se evalúa con dos tubos de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente. El paciente referirá si hay disminución o aumento de la sensibilidad. Para ello, el médico preguntará qué es lo que siente. ¿Qué siente? Frío. ¿Qué siente? Caliente. Sensibilidad táctil. Se toca la piel con un algodón, la punta de un paño o un pincel suave. El paciente contará los contactos o manifestará en forma afirmativa si los percibe. 4. Sensibilidad profunda, vibratoria. Para la evaluación de esta prueba se utilizará un diapasón. Se coloca sobre las superficies óseas como el tobillo, la rodilla y la frente. El paciente debe decidir si siente o no y también describir qué es lo que siente. ¿Qué siente? Como una vibración. Sensibilidad de presión. Con un dedo se ejerce la presión de diferente intensidad en puntos distintos del cuerpo del paciente. Luego se pregunta al paciente en qué punto ha sido más fuerte la presión. ¿En dónde sintió más la presión? En el dedo. Finalmente se evaluará la sensibilidad estereognóstica, también conocida como gnosia táctil. Es la propiedad de reconocer con los ojos cerrados un objeto determinado. Cierre los ojos, por favor. Me va a decir qué es lo que está tocando, ¿sí? Un cero. Con el examen del cerebelo. Es importante conocer que este es un órgano que pertenece al sistema nervioso central, va a cumplir una función que no es motora, debido a que este se va a pegar a todas las que serían las funciones del sistema vestibular y también a la percepción de los estímulos propioceptivos. Es importante también conocer que algún tipo de alteración que lo esté produciendo, alguna patología, puede causar en el paciente alteraciones en el equilibrio y también alteraciones en la coordinación. Por otra parte, los trastornos de la coordinación pueden manifestarse de dos formas diferentes. A la primera se le va a denominar ataxia estática. A esta se le considera cuando el paciente está manteniendo una postura.
Y por otra parte, la ataxia cinética se puede manifestar cuando el paciente está realizando algún tipo de movimiento. Para la valoración del cerebelo se van a aplicar diferentes pruebas. La primera de ellas es la prueba dedo-dedo, dedo-nariz, dedo-oreja. Para realizar esta, el paciente debe encontrarse sentado o de pie y con los ojos cerrados. Se le solicita con el dedo índice toque su nariz y luego el índice del examinador. O también puede realizar la prueba de otra forma, tocándose la oreja y luego el índice del examinador. Durante la realización de esta prueba debemos de evaluar la metría, que es la precisión del movimiento. En cuanto a las patologías que se pueden encontrar en esta prueba, es la primera, la hipermetría, si es que el dedo pasa del objetivo. Hipometría, si el dedo no llega al objetivo. Y dismetría, si es que existe una alteración total de esta función. La siguiente prueba a utilizarse se denominará prueba talón-rodilla. Con el paciente en decúbito dorsal se le pide que toque con el tobillo de un pie la rodilla de una pierna contraria y siga el borde anterior de la tibia en sentido distal hasta llegar al empeine. Se pide repetir esta maniobra varias veces. La siguiente prueba a utilizarse se denomina la prueba de las marionetas. En esta prueba se evalúa la coordinación de la acción de los músculos agonistas y antagonistas. A esto se le llamará diadococinesia. Para ello se le pide al paciente que realice movimientos rápidamente alternantes, palma hacia arriba y luego hacia abajo, y posteriormente atornillar un foco. Con esta prueba se evaluará la velocidad del movimiento y la coordinación muscular. Las alteraciones que pueden presentarse en esta prueba se les denomina disdiadococinesia o adiadococinesia. Si hay imposibilidad meningia. Existen varios procesos en los cuales las meninges se ven afectadas directa o indirectamente. Para evaluar estas estructuras hacemos los siguientes signos. Rigidez de la nuca. El paciente debe apoyar su mentón sobre su pecho. Si el paciente no puede flexionar la cabeza, puede ser tan externa que el paciente, al levantarla de la nuca, se levanta en tabla. El signo de Kerning. Se flexiona el muslo sobre el abdomen y luego se intenta extender la pierna. El paciente presenta dolor intenso con esta maniobra. Signo de Brudzinski. Se flexiona la cabeza del enfermo en decúbito dorsal. Al mismo tiempo se observa flexión secundaria de las rodillas. De la marcha. La marcha depende de mecanismos reflejos a nivel espinal y reflejos posturales. Para la evaluación de la marcha se solicitará al paciente que camine en puntillas y sobre los talones. Que siga una línea en el piso. Que camine en tándem, el talón de un pie pegado con los dedos del otro. Que camine y gire rápidamente. Que camine hacia adelante y atrás 6 a 8 pasos con los ojos cerrados. Que camine lento, luego rápido y luego que corra. Marcha atáxica. Puede encontrarse en alteraciones sensoriales y asociadas con enfermedades cerebelosas. La marcha atáxica sensorial es causada por alteraciones de los mecanismos propioceptivos de la médula espinal. Se presenta un aumento de la base de sustentación, los pasos son irregulares y el paciente caminará como lanzando sus pies y asienta el pie con un fuerte taloneo para luego apoyar los dedos. La marcha atáxica es causada por alteración de los mecanismos de coordinación. Marcha espástica. Se ve más frecuente luego de un daño vascular cerebral
pero puede ser causada por cualquier lesión que interrumpa la inervación piramidal de una mitad del cuerpo. Marcha parkinsoniana. Como bien sabemos, esta se presenta en la enfermedad del Parkinson debido a una lesión extrapiramidal.